Bien, entonces estamos diciendo de que las divisiones de la fe, de acuerdo a las modalidades de la naturaleza, que alguien tenga un tipo de fe, pero ese tipo de fe está influido por las modalidades de la naturaleza, no los caracteriza, no es garantizado caracterizarlo a esa persona como un demonio, porque no sigue las escrituras. Recuerden que en el capítulo anterior habíamos dicho que los que siguen las escrituras son divinos y los que no las siguen demoníacos. ¿Qué sucede? Que los que son religiosos y no siguen las escrituras no necesariamente son demonios, a no ser que tengan las características que dice el verso 5, 6. Los versos 5 y 6 describen justamente a una persona, o un religioso, digamos, demoníaco. El capítulo 16 también se describe a un religioso demoníaco, cuando él dice: voy a hacer algunas funciones religiosas, dar algo de caridad, me voy a regocijar, voy a controlar a mis enemigos de esta manera. También hay algo así. Pero fíjense que aquí este verso 5 y 6 describe una práctica, si hay una religión demoníaca, es la que se describe aquí. Dice: aquellos que se someten a severas austeridades y penitencias, que no se recomiendan en las escrituras, y que las realizan por orgullo y egoísmo, y a quienes nos mueve la lujuria y el apego, quienes son necios y quienes torturan los elementos materiales del cuerpo, así como también a la superalma que mora dentro, se los ha de conocer como demonios. Estas prácticas tienen que ver, Prabhupada analiza el significado con un simple ayuno por fines políticos. Ya eso significa, no es una religión, está martirizando el cuerpo con una fe que no se estipula en las escrituras. Pero si vamos a aún más intenso estas prácticas, se refiere a todo, cualquier tipo de martirización que se haga uno, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cualquier persona que se inmola, y en esa inmolación trata de matar a otros seres vivientes, todo tipo de tentativas de esa clase, que inclusive se dice que se hace con fe y por algo, por Dios o por lo que sea, se dice que está en la modalidad de la ignorancia y que no son de las características de las personas divinas. Así que aquí tenemos una indicación de cómo se meten las conductas demoníacas dentro de las divisiones de la fe, pero más adelante, bueno, obviamente que cuando más nos asociamos con las modalidades de la pasión y la ignorancia, más probabilidades hay de tener tendencias demoníacas, pero eso tampoco lo garantiza. Entonces, si queremos saber qué es una verdadera austeridad y penitencia, Krishna va a indicar, cuando va a empezar a dividir, como dijimos al principio, los sacrificios. Es simple, ¿no? Los sacrificios, las austeridades, la caridad. Es simple analizarlo en las tres modalidades de la naturaleza, porque siempre la modalidad de la bondad caracteriza a las acciones por una cuestión de deber sin apego a los resultados. La modalidad siempre se caracteriza porque uno hace las cosas feliz de hacerlas, no por obtener un resultado. Así que siempre es por una cuestión de deber. Tanto la caridad, como el sacrificio, como las austeridades. En ese sentido, no hay ningún problema. La modalidad de la pasión siempre se caracteriza porque hace algo por algo, para ganar algo. Así que si esa persona hace sacrificios, siempre es para obtener algo a cambio, alguna ganancia. Si hace austeridades, también es para obtener algún prestigio acerca de eso. Si hace caridades, es para que lo glorifiquen por su actitud caritativa, y así. E ignorancia siempre se caracteriza por inconsciencia, por ilusión. Así que las cosas que las hace mal, y las hace porque vive, nada más, sin ninguna conciencia. Por lo tanto, hace todas las cosas de mala gana, mal humor, y en ilusión. Entonces, antes va describiendo Krishna los sacrificios, la adoración. Por ejemplo, la adoración en la modalidad de la bondad significa, o sea, de dónde nosotros sabemos que la fe sale del corazón, pero esa fe, al pasar por la modalidad de la bondad, se dirige hacia algún objeto en particular. Cuando una persona en la modalidad de la bondad tiene fe, o sea, cuando una persona de la modalidad de la bondad es religiosa, porque hay personas de la modalidad de la bondad que no son religiosas, ya dijimos, los demonios, pero cuando una
persona bondadosa tiene fe, su fe se transmite naturalmente, se dirige naturalmente a las fuerzas o a las entidades que dirigen todas las fuerzas de la naturaleza, o sea, los semidioses. Naturalmente él va a dirigirse hacia el sol, hacia el viento, hacia los dioses de esta creación, o los semidioses. Naturalmente él va a pensar así. Una persona en la modalidad de la pasión, cuando tiene fe, cuando es religiosa, ella deposita la fe no en entidades superiores, siempre va a depositar la fe en hombres poderosos. Va a alabar, va a glorificar hombres poderosos de este mundo terrenal, porque su fe está en la modalidad de la pasión. Naturalmente va a tener esa fe, no va a tener fe en los semidioses, le va a costar tener fe en los semidioses. Y una persona en la modalidad de ignorancia naturalmente tiene fe en espíritus. Ahí en mis explicaciones doy algunas líneas acerca de cómo podía comportarse en forma diferente una persona de acuerdo a los distintos tipos de fe. Entonces, eso es en cuestión de la adoración, Krishna va a indicar. En cuestión de austeridad, Krishna va a explicar primero, antes de analizar bajo qué modalidad está, va a explicar primero qué significa austeridad. Y esto tiene relación con lo que decíamos antes, de aquellos que se someten a severas austeridades y penitencias que no se recomiendan en las escrituras. Hay que saber qué es austeridad. Austeridad no es darle con el látigo atrás a la espalda, ni inmolarse en un avión, porque sí, porque Dios lo dispone así. Sufrimientos que no se disponen en las escrituras no son austeridades. En el siguiente video vamos a describir más, porque Krishna va a analizar las austeridades desde 3 puntos de vista, desde 3 lugares. Austeridad significa regular los impulsos que todos naturalmente tenemos en 3 áreas de nuestro cuerpo. Lo analizaremos en el siguiente video. Entonces, gracias. Hare Krishna.